para mí es un placer, es una acción de gracias que poder estar con ustedes en esta mañana y compartir la palabra de Dios, traer para ustedes la palabra en este tiempo. Entonces, vamos a abrir nuestras Biblias y Mateo 7, versículos del 7 al 11. Mateo capítulo 7, versículos del 7 al 11. Y el título del sermón en esta ocasión que voy a compartir con ustedes es Pidan y se les dará. ¿Ok? Mateo capítulo 7, versículos del 7 al 11 es el texto donde vamos a estar nosotros en esta ocasión. Pero vamos a leer desde el versículo 1 hasta el verso 12. Y quiero que recuerden un poco el contexto de lo que tengan en su mente lo que está detrás aquí. Verso 1 del capítulo 7 dice esto: no juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio con que ustedes juzguen serán juzgados, y con la medida con que midan se les medirá. ¿Por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la mota del ojo, cuando la viga está en tu ojo? Verso 5. Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo, y entonces verás bien con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. Verso 6. No den los santos a los perros, ni echen sus perlas delante de los cerdos, no sea que las ahoyen con sus patas y volviéndose los despedacen a ustedes. Ahora sí, verso 7. Pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿O qué hombre hay entre ustedes que si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más tu Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que la piden? Verso 12. Por eso, todo cuanto quieran que los hombres les hagan, así también hagan ustedes con ellos, porque esta es la ley y los profetas. En esta ocasión, quiero compartir o recordarles la idea principal del versículo 7 al verso 6, que el pastor Héctor estuvo compartiendo con ustedes en otra ocasión. Y la idea central que él les presentaba era la siguiente: Jesús, dice el pastor, nos enseña a discernir y evaluar nuestras propias vidas antes de corregir a los demás. Y en esa sección nosotros somos instruidos a juzgar con justo juicio, a juzgar de forma correcta, además con la intención correcta, teniendo el trabajo de examinar nuestro propio ojo, que es nuestro propio corazón, antes de examinar el corazón de otros. Fíjense que la enseñanza de Cristo es bastante interesante, debido a que se nos está a nosotros, como iglesia local, como familia de Cristo, delegando la responsabilidad no solo del cuidado de mi corazón, sino también el cuidado del corazón de mis hermanos en la fe. Escucha esto: saca primero la viga de tu ojo, y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. Si tú pones atención en el texto, no hay una prohibición para sacar la mota del ojo de tu hermano o la paja de Reina Valera 60. Lo que hay es un prerequisito. El prerequisito es: mira tu corazón y después ayuda a tu hermano. Ahora, el trabajo que se nos ha delegado es enorme, es monumental, de proporciones extensas, grandes, es una labor difícil. Y dicha delegación es clarificada con la frase que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento, que dice los unos a los otros. Y esta frase de los unos a los otros nos encontramos en más de 50 ocasiones a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Y déjame darte algunos ejemplos de esto. Se nos dice que nos amemos entrañablemente unos a otros, que vivamos en paz unos con otros, que nos edifiquemos unos a otros, que nos amonestemos unos a otros, que nos preocupemos los unos por los otros, que nos sirvamos los unos a los otros. Anímense los unos a los otros. 1 Tesalonicenses 4:18. Confiesen sus pecados unos con otros. Gálatas 5:16.
Oren por unos por otros, Santiago 5:16. Bueno, déjame leerte simplemente lo que dice Colosenses 3:16. Pon atención. La palabra de Cristo habita en abundancia en ustedes, con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros. La instrucción de la Escritura es la palabra en sus corazones, escudriñando su propio corazón, para que ustedes estén listos y preparados para sacar la paja del ojo de tu hermano. El Sermón del Monte, mis queridos hermanos, tal vez no tengo la oportunidad de conocerlos tan a profundidad de todos, pero creo que el Señor va a hacer algo hermoso entre ustedes. Y voy a hablar como si les conociera de toda la vida. ¿Ok? Ahora, el Sermón del Monte, en este texto Jesús ha usado términos como hermanos, hijos y Padre Celestial, apuntando, esto es importante, a la familiaridad que tenemos en Cristo. Somos familia. Enmarcando a aquellos que han creído en Cristo Jesús como hijos de Dios. 1 Juan 1:12. Y todos los que creen en Él han sido llamados hijos de Dios. Ahora, una gran familia es la que tenemos todos nosotros, en la que tenemos la responsabilidad de cuidarnos los unos a los otros. Ahora, debido al trabajo de examinar nuestro propio corazón para quitar el pecado de ellos y estar listo para ayudar a otros, el quitar nuestra viga y ayudar a otros con su pequeña paja, es una tarea demasiado grande. No podemos hacerla independientemente de la ayuda de Dios. Es por eso que el Señor Jesús nos ordena a perseverar en la oración, prometiéndonos del Padre Celestial responderá a nuestras peticiones. En el trabajo de ayudarnos unos a otros a luchar con el pecado, mientras nosotros luchamos con nuestro propio pecado, necesitamos la sabiduría que viene de lo alto. Y para acceder a esa sabiduría, debemos pedir, buscar y llamar. Llamamos al Padre. Y es por eso que en esta sección del texto, el Señor Jesucristo nos da dos cosas importantes: una instrucción y una promesa. Dos cosas que el texto nos va a dar: una instrucción y al mismo tiempo una promesa. Y antes de caminar por el largo del texto, no es tan largo, son solo unos pocos versículos, quiero traer una nota aclaratoria para ustedes. Estamos delante de un pasaje que ha sido mal interpretado y mal aplicado en muchísimas ocasiones dentro del cristianismo. Ya que si tomamos el pasaje y lo aislamos del contexto anterior y del contexto posterior, el pasaje nos da muy buenos principios bíblicos para la oración y la oración perseverante. Pero cuando vemos el texto en su contexto, nos proporciona a nosotros un excelente marco interpretativo, lo cual nos arroja mucha luz para saber y entender por qué Jesús dijo lo que dijo. ¿Ok? Entonces, el pasaje da excelentes principios bíblicos para la oración en relación al cuidado de los unos de los otros. Y antes de entrar al texto, necesitamos orar. Así que oremos. Padre, en esta mañana, delante de tu palabra, delante de ti, Señor, queremos poner nuestros corazones. Y si tu Espíritu Santo, que escudriña todo nuestro ser, sabe que en el fondo de nuestros corazones todavía hay una viga enorme de pecado, ayúdanos, Padre Celestial, a quitarla, a buscar de tu presencia, Señor, para extraerla y estar listos y preparados para ayudar a otros. Señor, trabaja con tu palabra, Señor, en nuestros corazones. En nombre de tu Hijo, Señor, te pedimos tu ayuda para este tiempo. Amén. El pastor Brian me dio una instrucción: Oscar, te puedes tardar lo que quieras, me dice. Los hermanos ya están entrenados. Puedes durar 1 hora y media si quieres, me dice. Ellos ya aguantan, me dice. Y doy gracias a Dios que no está tan caliente hoy, así que van a aguantar más. No es cierto. Vamos a caminar con calma con el texto y vamos a ver cómo el texto es rico y necesario para nosotros. Como les decía hace un momento, en el Sermón del Monte Jesús ha puesto muchos temas sobre la mesa, para los cuales se requiere la ayuda y la dirección de Dios para saber cómo actuar. Por ejemplo, en el Sermón del Monte, en la sección de Mateo 5, versículo 21 y 22, dice esto: ustedes han oído que se les dijo a sus antepasados, no matarás, y cualquiera que comete homicidio será culpable ante la corte. Pero yo les digo,
todo aquel que está enojado con su hermano será culpable ante la corte. Tal vez observarás a uno de tus queridos hermanos en Cristo que está enojado de una manera pecaminosa contra otra persona. A lo mejor está enojado con su esposa o con su esposo, con sus vecinos o contra otro hermano de la misma iglesia. Y tu trabajo, según el texto anterior, es examinar tu corazón y después ayudarle a examinar el suyo. La mota o la paja que estamos observando en el ojo de tu hermano puede ser el enojo, puede ser adulterio, puede ser pensamientos o deseos de separación de su esposa. Y tal vez no cumple con lo que promete esta persona y miente con regularidad. Esta persona podría tener deseos de venganza, estar ofrendando incluso de manera equivocada o ayunando por motivos equivocados. La mota o la paja en el ojo de tu hermano podría ser que está poniendo sus ojos en los tesoros terrenales y no en los celestiales, y poco a poco se está desviando de los caminos del Señor, o vive constantemente preocupado por el sustento diario, manifestando en su vida su falta de fe y de confianza en Dios. Entonces, cuando identificamos esa paja en el ojo de tu hermano, sabiendo que tienes la tarea de examinarte a ti mismo y de ayudarle, vienen a tu mente preguntas como esta: ¿cómo le ayudo? ¿Qué le digo? ¿Cómo examino mi corazón y al mismo tiempo le extiendo mis manos para ayudarle? ¿Qué hago? Es un problema y no sé por dónde entrarle. Y para mí esto es emocionante, no sé para ti, y también al mismo tiempo es alentador, porque Jesús piensa en todo. Y digo todo, es todo. Porque antes de yo entrar al terreno de ayudarle, verso 7, Mateo 7, escucha esto: pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. En la mente de Cristo, en el ministerio interpersonal, en el ministerio de ayudarnos los unos a los otros, la oración perseverante es el primer paso. De nuevo, en el ministerio de ayudarnos los unos a los otros, la oración perseverante es el primer paso. Nótese que el primer paso no es hablar con otros hermanos acerca de lo que tú observaste en la otra persona. El primer paso no es juzgarlo al otro sin antes juzgarte a ti mismo. Incluso nosotros conocemos el proceso de disciplina dentro de la iglesia. Eso está en Mateo 18, verso 15 al 17. Y pon atención, quiero leerlo. Si tu hermano peca, ve y repréndeles a solas, y si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o dos más, para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Y si rehúsa escucharles, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como gentil y recaudador de impuestos. Ahora, el requisito previo a Mateo 18 es orar por ti y por el pecado de tu hermano. Pide la guía del Señor en el asunto, es el primer paso antes que Mateo 18. No corres a hablar con otros de la paja de tu hermano, sino que te detienes antes de hablar con otros y hablas a solas con Dios acerca del asunto. La instrucción de Cristo es muy simple: pide, busca y llama. Estos 3 verbos ejemplifican muy bien la perseverancia y la intensidad de nuestra oración por la sabiduría que necesitamos. Estos 3 verbos marcan una acción constante. No sé si el hermano Brian hace esto, el pastor Héctor sí lo hace, pero cada vez que nos explica un verbo dice, es un activo, presente, activo. ¿Sí? Entonces estos verbos están en presente activo, lo cual nos indica que no debemos orar en una sola ocasión por esa cuestión o por ese problema. El texto nos empuja a acercarnos a Dios una y otra vez para que Dios nos ayude. Pero también el texto, la manera en la que están colocados estos verbos, nos dice la intensidad con la que debemos orar.
Observa la lógica de Cristo. En primer lugar, lo primero que es pedir no requiere mucho esfuerzo. Te acercas a alguien y le dices, dame. No hay mucho trabajo ahí, ¿o sí? No hay mucho esfuerzo. Ahora, en segundo lugar, el buscar requiere un poco más de esfuerzo. Implica el trabajo de levantarte de donde estás y tratar de conseguir o alcanzar con todas aquellas fuerzas que tienes lo que necesitas. Eso es un desgaste mayor de energía. Es una inversión más fuerte de tiempo. Entonces pides, después buscas, te levantas y vas. Ahora, en tercer lugar, quiero que Cristo nos instruye a llamar. Y eso requiere un poco más de esfuerzo que lo anterior. Requiere que nos movamos hacia otro lugar, encontremos una puerta y comencemos a tocarla hasta que la puerta se abra. La lógica de Cristo es que la oración es constante y creciente en esfuerzo. ¿Buscas? ¿Verdad que no? Pides. Buscas y llamas. Y tenemos la tendencia a solamente orar por el problema un poquito. No mucho. Tal vez oras una ocasión, 2 ocasiones por tu hermano que tiene pecado. Pero la mente de Cristo va más allá. La mente de Cristo es ora incesantemente y constantemente por tu hermano. Un excelente ejemplo está en la parábola del amigo inoportuno. Ven conmigo, por favor, a Lucas 11. Cuidado, ¿me pasas mi tema? Gracias. Lucas 11, verso 5. Lucas 11, verso 5. ¿Lo tienen? ¿Amén? Ok. ¿Están conmigo o ya se me durmieron? Ok. Ahí va. Escucha esto. Supongamos que uno de ustedes tiene un amigo y va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha llegado de viaje a mi casa y no tengo nada que ofrecerle. Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice, no me molestes. La puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. No puedo levantarme para darte nada. Les digo que aunque no se levante a darles algo por ser su amigo, no obstante, por su importunidad se levantará y le dará cuanto le necesita. Ahora, el siguiente versículo da la conclusión de Jesús para esta pequeña parábola y esta es, así que yo les digo, pidan y se les dará. Busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. La imagen que el Señor Jesús nos presenta es de una situación donde hay una viga en mi ojo, hay un gran pecado en mi corazón, y tal vez en la de mi hermano una paja. Y el Señor Jesús espera que seamos, escucha esto, mendigos espirituales. No mendigos, ¿no? Es otra cosa. Mendigos espirituales. ¿Entiendes esto? Ahora, hay un dolor en el corazón por la salud espiritual de mi hermano, y ese dolor es producido porque conocemos el efecto y las consecuencias del pecado. Eso nos despierta a nosotros a la realidad de nuestra propia pobreza espiritual y a la grandeza y a la gran necesidad que tenemos de la ayuda de Dios en este asunto. Necesitamos ayudar a nuestro hermano, pero no tengo nada con qué ayudarle. Necesito alimentar a alguien y no tengo con qué alimentarlo. Necesito aconsejarle, necesito acompañarlo, necesito caminar con él, ayudarle con este problema, pero no tengo nada. Entonces lo que hacemos es nos movemos hacia Dios y tocamos como mendigos espirituales. Dame para yo poder dar. Es bien sencillo. Ahora, quiero que vengas conmigo, por favor, a Éxodo 32, 9. Éxodo 32, 9.
Si voy muy rápido, me dicen, ¿no? Éxodo 32:9, ¿lo tienen? Ok, vamos a leer hasta el verso 14. Y esto es un relato de Moisés, orando por el pueblo de Israel. El Señor dijo a Moisés: he visto a este pueblo, y ciertamente es un pueblo terco. Ahora pues, déjame para que se encienda mi ira en contra de ellos y los consuma. Pero de ti yo haré una gran nación. Verso 11. Entonces Moisés suplicó ante el Señor su Dios y le dijo: oh Señor, ¿por qué se encenderá tu ira contra tu pueblo, que tú has sacado de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: con malas intenciones los ha sacado, para matarlos en los montes y para exterminarlos de la superficie de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y desiste de hacerles daño a tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a quienes juraste por ti mismo y les dijiste: yo multiplicaré la descendencia de ustedes como las estrellas del cielo, y toda esta tierra de la cual he hablado daré a sus descendientes, y ellos la heredarán para siempre. Y el Señor desistió de hacer el daño que había dicho que haría a su pueblo. Mis queridos hermanos, Moisés orando por el pueblo de Israel es un buen ejemplo para nosotros. Bueno, nosotros leemos esta pequeña historia de intercesión por el pecado de Israel, y lo leemos en tan solo unos segundos. Ahora, quiero mostrarte el otro lado de la moneda. Ven conmigo a Deuteronomio, verso 9. Deuteronomio capítulo 9, verso 18. Deuteronomio 9, 18. ¿Lo tienen? ¿Listos? Ok. Entonces me postré delante del Señor como al principio, por 40 días y 40 noches. No comí pan ni bebí agua, a causa de todo el pecado que había cometido al hacer lo malo ante los ojos del Señor, provocando así su ira. Porque temí la ira y el furor, que el Señor estaba enojado contra ustedes para destruirlos. Pero el Señor me escuchó también esta vez. El pasaje paralelo de Éxodo 32 es Deuteronomio 9. Mientras en Éxodo se nos narra de manera panorámica lo que ocurrió, Deuteronomio nos pone con detalles y nos dice realmente que la oración no fue de un momento, sino que estuvo 40 días y 40 noches orando por el pueblo de Israel. ¿Y saben qué había en el corazón de Moisés? Dolor, porque la ira de Dios estaba sobre el pueblo de Israel. Como diría el pastor Boris, yo sé que ustedes conocen al pastor Boris. Esto es sorprendente, mi hermano. ¿Sí? Moisés se colocó delante de la presencia de Dios. Escucha esto: como un mendigo espiritual. En su alma solo había sed de justicia, no para él, sino para el pueblo de Israel. Él necesitaba la misericordia de Dios. A él le dolió el corazón y lloró por el pecado de otros. Él pidió y buscó y llamó a las puertas del cielo para que el Padre Celestial le diera misericordia y perdón, pero no para él, sino para sus hermanos. Y esa es precisamente nuestra actitud cuando observamos el pecado en otros. Debemos acercarnos a las puertas del cielo a través de la oración. Pedimos, buscamos y llamamos para recibir misericordia y perdón. En primer lugar, por mi vida, para sacar la viga de mi ojo. Y en segundo lugar, por la vida de mi hermano, para ayudarle con su mota o su paja. El apóstol Pablo, después de explicarle a los hermanos la lucha que tenemos contra los poderes espirituales de maldad y la gran necesidad que tenemos de vestirnos de toda la armadura de Dios, él expresó esto, Efesios 6:18. Escuchen:
con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu, y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Entiendes esto? Pablo les dice, hay una guerra espiritual que se está llevando a cabo en este momento. Necesitan toda la armadura de Dios, pero ¿saben qué? No pueden solos. Necesitan orar unos por otros. Por lo tanto, en el ministerio de ayudarnos los unos a los otros, el primer paso es orar. De manera perseverante e insistente para que el Señor nos ayude. El cuidar de mi propio corazón es importante. Es una gran tarea. Pero cuidar el corazón de otros también es una gran tarea. Y no la podemos hacer independientemente de Dios. Es por eso que pedimos, buscamos y llamamos. Y aquí la instrucción de Cristo. Y esto a nosotros nos abre la puerta para ir al segundo punto. Y ahora vamos a ver la promesa que Cristo nos da. La instrucción de Jesús es muy sencilla. Pidan, busquen y llamen. Algunos podemos pensar que es que posiblemente orar demasiado por un problema es como infructuoso, que no vale la pena invertir tiempo o el esfuerzo por orar por algo. Pero en cambio el Señor Jesucristo acompaña esa instrucción de la promesa, acompaña esa instrucción con una promesa, y la promesa es: se te dará. Y esta promesa está basada no en nuestro esfuerzo personal de oración incesante. Es como, yo oré 40 días y 40 noches, entonces el Dios me tiene que responder. No, ese no es el fundamento de la respuesta. El fundamento de la respuesta es la bondad de Dios. Salmo 86, verso 5 dice: el Señor es bueno y perdonador y grande misericordia para todos los que te invocan. Debido a nuestra posición en Cristo, como hijos de Dios, el Padre Celestial está dispuesto a darnos todo lo que necesitamos. Es lo que dice el texto. Ahora, lee Mateo 7, verso 8 conmigo. Mateo 7, 8. Porque todo el que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. 9. ¿O qué hombre hay entre ustedes que si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará cosas buenas a los que le piden? Comencemos a observar la responsabilidad, la disponibilidad de Dios Padre. La frase inicial del versículo 8 es: porque todo el que pide, recibe. Estas palabras están dadas para todas las personas que se acercan a Dios con la intención o con la petición correcta. De nuevo, cuando te acercas a Dios con la intención y la petición correcta, recibirá una respuesta. Salmo 45, 18. El Señor está cerca de todos los que lo invocan, de todos los que lo invocan en verdad. Un pasaje más conocido para nosotros es Jeremías 33:3. Clama a mí y yo responderé. Salmo 50:15 dice: invoca mi nombre en el día de la angustia y yo te libraré. Estos son algunos pasajes que nos afirman que Dios está disponible a todo aquel que se acerca a Él de manera correcta, con la petición correcta también. Obviamente, ese acercamiento tiene un requisito. Debemos acercarnos con fe. Hebreos 11:6, yo sé que usted le conoce. El texto nos dice: y sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Bueno, la fe en el griego, yo sé que ustedes saben, es pistis, que significa plena certeza, plena confianza, plena seguridad. Y por lo tanto,
Si nos acercamos a Dios, debemos hacerlo en esa plena certeza, esa plena confianza o esa plena seguridad de que tendremos una respuesta y que Él nos dará lo que necesitamos. ¿Verdad que sí? Bueno, recordemos la parábola del amigo inoportuno, que ya la leímos. Él sale de su casa y va a la casa de su amigo y toca fuertemente la puerta e insistentemente porque sabe que su amigo tiene algo con que ayudarle. Pregunta de examen. El segundo de secundaria. ¿Estás escuchando? ¿Tú insistirías para que alguien te diera algo sabiendo que él no tiene la capacidad para dártelo? O sea, librado, es mi guardaespaldas, por eso viene conmigo. Entonces, si yo necesito 100 pesos y yo sé que librado no trae nada en su cartera y nada es nada, librado, dame 100 pesos. No tengo. Librado, dame 100 pesos. No tengo. Yo no podía ser perseverante e insistente por 40 días y 40 noches. Librado, dame, porque yo sé que Él no tiene. Ahora, en cambio, si yo sé que Dios es bondadoso, es bueno y Él es dueño de todo lo que necesita y que Él promete darme lo que yo necesito para ayudar a mi hermano, yo puedo estar orando insistentemente 40 días y 40 noches. ¿Por qué? Porque yo sé que Dios sí tiene el consejo, la sabiduría que yo necesito para poder ayudar a mi hermano. La promesa, bueno, entonces, entendiendo esto, nuestro acercamiento a Dios debe hacerse en este entendimiento, en que Él no solo sabe lo que necesito, sino que te tiene lo que yo necesito para ayudar a otros. La promesa de Cristo es muy sencilla. Recibirán, hallarán y se les abrirá. Pero antes de continuar, hay otro requisito importante que tú puedes tomar para que tú puedas tomar esta promesa. No solamente que te acerques a Dios con plena confianza y certidumbre de que Él te va a dar, sino también otra. Jesús dijo en el verso 5, Mateo 7:5, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. Sacar la viga de nuestro ojo no es otra cosa, mis queridos hermanos, sino acercarnos a Dios para confesar nuestro pecado. Es sencillo, no es otra cosa nada más que ir al trono de la gracia y confesar el mismo pecado que hemos observado en otros. A lo mejor tu pecado no es tan abierto, a lo mejor no es tan escandaloso o público como el que estoy viendo en otro. Pero como dice la Escritura, no hay justo ni siquiera uno. No existe hombre o mujer que no haya quebrantado cada uno de los 10 mandamientos. Y por lo tanto, cuando observo la paja en el ojo de mi hermano, debo acercarme a Dios confesándome como alguien que también ha cometido ese pecado. ¿O entre nosotros hay alguien sin pecado para que tire la primera piedra? ¿Verdad que no? Una nota aquí. Ayudar a otros con su pecado santifica el corazón de ambos. Cuando tú tienes el corazón listo y dispuesto para ayudar a otros, santifica el corazón de los dos. Ya que ambas partes deben examinar su corazón y confesar su pecado. El autor de Hebreos, vaya ahí a Hebreos 10, versículo 19. Tuvimos la oportunidad de leerlo hace un momento. ¿Lo tenemos? Hebreos 10, verso 19. El autor de Hebreos, cuando nos hablas acerca del acceso que tenemos a Dios por medio de Jesús, nos exhorta a hacerlo en una actitud de purificación de pecados. Escucha esto. Así que,
hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, esto es, con fe, ¿ok? Lo que vimos atrás, en plena certidumbre de fe. Okay, ahí está el mismo patrón. Y aquí viene lo interesante, el otro requisito: purificando los corazones de mala conciencia y lavando los cuerpos con agua pura. La promesa, mis queridos hermanos, es accesible a todos. La promesa es: recibirás lo que pides. Y está disponible a todos sus hijos. Pero antes de que Dios pueda darte la ayuda que tú necesitas para ayudar a otros, necesitas acercarte con fe, con una actitud de autoexaminación y confesión de pecados. Te acercas a Dios confesando el pecado que no. Tal vez el pecado no es de la misma magnitud, tal vez no es tan escandaloso, pero también has pecado. No es que ya no aguanto a mi tío, a mi prima, a mi esposa, es bien corajuda, ¿sí? De más, que hace calor, se enoja porque hace calor, se enoja porque hace frío, que las tortillas no están quemadas como a ella le gusta, porque las tortillas no están muy blanditas, no es nada, o sea, se enoja por todo. Entonces, lo que debes hacer es detenerte y confesarte como un hombre que también ha pecado de ira. Tal vez me pueda preguntar: y Pastor Oscar, ¿por qué estos requisitos son tan importantes? Fácil. Mateo 7, versículo 22. Porque con el juicio con que ustedes juzguen serán juzgados, y con la medida con que midan se les medirá. Miren, este es el caso. ¿Ves a tu hermano que tiene ira o enojo pecaminoso contra alguien? Entonces yo lo veo ahí, me acerco a Dios, examinando mi corazón, confesándome yo como un hombre, o tú, hermana, como una mujer que tiene pecado de ira en su corazón y de enojo ahí también. Me paro delante de Dios como un hombre que necesita perdón y necesita gracia con ese pecado personal, esa viga que tengo dentro de mí. Entonces, después de esto, estoy listo para pararme delante de mi hermano, medir su pecado de la misma manera en que medí el mío. Y las palabras que salen de mi boca no son palabras de condenación. Tú dices algo como esto: sé que estás pecando de esta manera, pero si te acercas a Dios puedes encontrar perdón y gracia. Eso es medir de la misma manera en que te mediste tu pecado. Entonces mira al otro. De la misma manera que yo necesitaba perdón y gracia de Dios, es la que necesita mi hermano. Entonces, con la medida que mido el pecado del otro. Eso es escalofriante, porque dice: con la medida que midas serás medido. Si no tienes misericordia por tu hermano, entonces tú tampoco tendrás misericordia. Eso es importante, porque la gracia y el perdón que recibimos al confesar nuestro pecado es la que va a modelar nuestra actitud al acercarnos al trabajar con el pecado de otros. La promesa para la oración y la respuesta es una garantía, es una realidad. El texto es muy claro: todo el que pide recibe, todo el que busca halla, y el que llama se le abrirá. El hermano de Jesús, o su medio hermano carnal, escribió en Santiago: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente sin reproche, y les será dada. Pero pidan con fe, sin dudar. ¿Notan que es un eco de lo que Cristo está diciendo acá? De los mismos principios, pero en otro lugar. La respuesta es garantizada. Pero dicha respuesta está anclada y fundamentada en la bondad de Dios. Y Jesús nos hace entender esa bondad al hacer un contraste de la naturaleza bondadosa de Dios con la naturaleza pecaminosa de nosotros como hombres. Este contraste que usa lo hace con preguntas que utiliza exageraciones o hipérboles.
para contrastar de una mejor forma lo que él va a decir. Escucha el verso 9 de Mateo 7 y verso al 11. ¿O qué hay entre ustedes? ¿O qué hombre hay entre ustedes que si su hermano le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si ustedes, siendo malos de las 4 patas, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? Nosotros como padres, con una naturaleza pecaminosa, caída, sabemos tratar con bondad a nuestros hijos. ¿Alguno de aquí, de sus papás, que son papás, le han dado de comer piedras a sus hijos? ¿Serpientes? ¿Verdad que no? ¿No? Así estés súper enojado porque tu hijo no se aguanta, no le sirves, en lugar de quesadillas y frijolitos en la cena, 2 piedritas, ¿verdad? Ahora, esa es una exageración. Y la exageración es para que vean la bondad de Dios. En nosotros siendo malvados, somos buenos. Pero Dios siendo bueno, es excelentemente más bueno. Entonces la conclusión de Cristo es simple. Pues ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos le dará lo que le piden? Una nota más aquí. Dios no da cosas que no sean para nuestro bien. Dios no da cosas que no sean para nuestro bien. Santiago diría, piden y no reciben porque piden para sus malos propósitos, para gastar en sus placeres. Y aquí hay una pregunta. ¿Ustedes creen que Dios está preocupado de la manera en que nos cuidamos los unos a los otros espiritualmente? ¿Verdad que sí? ¿Creen que sea bueno que yo pida a Dios sabiduría y consejo de Dios para ayudar a mi hermano a luchar con su pecado? ¿Verdad que sí? Entonces, al pedir la ayuda de Dios en esta cuestión, está garantizada su respuesta, porque yo no estoy pidiendo para mis placeres, ni para mis deleites, ni para malos propósitos. Yo estoy pidiendo para algo que es parte del plan de Dios para su iglesia. Y la respuesta está garantizada. Padre Celestial, en su gran bondad, está dispuesto para ayudarnos en este gran trabajo que tenemos por delante. La gran tarea de ayudarnos los unos a los otros es bastante pesada, pero es un alivio para nosotros cuando sabemos que tenemos la ayuda de parte de Dios para esto. Al saber esto, y hablo desde mi posición como pastor, y como esposo, y como padre, y como hermano en Cristo, cuando no tengo que decir, cuando no sé cómo hablar, cuando no sé cómo hablar con mi hermano, cuando no sé cómo confrontar a alguien con su pecado, lo único que necesito hacer es orar. Señor, ayúdame a ayudar. No puedo solo. Conclusión. Tan rápido van a decir, pero en el trabajo de ayudarnos unos a otros a luchar con el pecado, mientras nosotros luchamos con nuestro pecado, es necesaria la sabiduría que viene de lo alto. Debemos acceder a ella. Debemos pedir, buscar y llamar al Padre Celestial. Es por eso que el Señor nos da en esta sección del texto una instrucción y obviamente la promesa para que lo hagamos con un corazón entregado a Él. El pecado en nuestros corazones, mis queridos hermanos, produce una ceguera a la voluntad de Dios. Hace que nosotros escuchemos el consejo del mundo o nuestra propia opinión, la cual está contaminada por el pecado. Nuestros corazones nunca, escuche esto, nunca estarán listos para ayudar a otro si no estamos centrados en la voluntad de Dios. Y para nosotros centrar nuestro corazón en la voluntad de Dios, para ajustarnos a sus planes, lo hacemos a través de la oración.
Nos acercamos a Cristo para tener acceso al trono de la gracia, para el oportuno socorro. Entonces, ante la gran tarea que tenemos de ayudarnos a otros, vamos a Cristo para que Él nos dé acceso al Padre. Y el Padre está listo para darnos su consejo, su sabiduría, su guía, la cual siempre son santos y perfectos. Son consejos que no están contaminados con nuestro pecado, no están contaminados por el mundo. El consejo que nosotros vamos a recibir para ayudar a mi hermano es un consejo santo. Tal vez tu oración pueda ser como algo así: Padre, he pecado, perdona, dame de tu gracia para poder ayudar a mis hermanos en Cristo. Tal vez pueda ser la misma por 40 días, 40 noches como Moisés. No lo sé. Yo no conozco tu vida, ni conozco lo que estás viviendo, ni conozco su relación como familia en Cristo, o tu relación con tu esposo o tu esposa, o tu relación con tus empleadores, o tus patrones, o tus compañeros de trabajo. Pero si vas a extenderles la mano para ayudar, necesitas detenerte y orar por ellos antes que otra cosa. Así que, mis hermanos, yo estoy sorprendido del corazón de Cristo para con la iglesia, porque si tengo la tarea de buscar en mi propio corazón mi pecado, no me dejó solo. Él me dice que están las puertas abiertas para que lo haga. Así que, mis hermanos, oremos y pedimos la guía de Dios en esto.